y por qué no decir un orgullo, presentar a un compañero de promoción en La Molina, y por ello también me tomé la libertad de invitar a esta charla a varios de nuestra promoción que ya veo que están asistiendo. Realmente hablar de la persona, nosotros lo llamábamos Willy, no William, es su nombre, pero Willy para nosotros. Hablar de su persona realmente, o de su hoja de vida, nos tomaría demasiado tiempo. Yo voy a, en principio, voy a leer un resumen bastante ajustado de la hoja de vida de nuestro amigo, colega, ingeniero zootecnista y compañero de promoción, William Iván Comán. Él, para aquellos que no lo conocen, es quizás un profesional, y por eso dije muy orgulloso de presentarlo, de talla mundial. Él ha sido profesor principal en la Universidad Nacional Agraria La Molina desde el año 72 al 88. También enseñó en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad Esmeraldas del Ecuador. Me acuerdo mucho que casi viajamos juntos a esa universidad. Por algunas razones ya yo dejé, porque creo que viajabas a Esmeraldas y yo viajaba a Tipo María. Sería muy largo de contar en su momento, por lo menos a los colegas les podré decir por qué no viajé a Esmeraldas. ¿No? En ese momento estaba el ingeniero Sarga como decano. Era muy paternalista, como casi todos los profesores de La Molina, además de ser nuestros profesores y brillantes profesionales, brillantes personas. Tuve una conversación con el ingeniero Sarri y él me comprometió para ir a... Bueno, casi trabajaba bien lo que está ahí, porque si no es reflejo de como televisión. Produjo en el Perú los primeros corderos nacidos en el mundo, o sea, entre 1979 y 80, por inseminación laparoscópica con semen congelado. Produjo en Nueva Zelanda el primer ternero hembra nacido en el mundo, 1985, por sexado de semen, así como la primera ternera, Elsie, nacida en el mundo por clonación, de una vaca adulta, Lady, de una raza en extinción en Nueva Zelanda, en 1998. También produjo los primeros terneros nacidos por clonación de embriones in vitro. Desarrolló la técnica de la disección embrionaria, produciendo más de 6.000 mellizos idénticos en ovinos. Instaló 6 laboratorios de producción embrionaria in vitro y transfiriendo la tecnología para su operación, 2 en Nueva Zelanda, 1 en Australia, 1 en Chile, 1 en el Perú, en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y 1 en la provincia de Zhejiang, en China. Es autor de muchas publicaciones. Sería muy largo leer y no quisiera ya alcanzarlo solamente con su hoja de vida, sino vamos con ansias estamos esperando la exposición de su tema, que, como ya saben, por el programa, él nos va a hablar de avances biotecnológicos en reproducción y mejora genética. Bien, los dejo con
mi amigo William. Ahí puedes poner un par más, un par. Un cigota más. Bien. Y ahí nomás, gracias. Sí, sí. Bueno, buenas tardes con todos, queridos colegas, compañeros. Un gran honor estar compartiendo unos conocimientos y avances con ustedes. Bueno, voy a tratar sobre avances biotecnológicos en la reproducción y mejora genética animal porque es un tema fundamental, ¿no?, para lograr mayores índices de productividad y mayor calidad de producción en el área animal. Como ustedes saben, la genética se transmite, ¿no? El individuo es el efecto promedio de los padres, o sea, el valor genético del padre, el valor genético de la madre contribuyen equitativamente para formar pues el genoma del individuo. Entonces se necesita la reproducción para que haya expresión de la genética. O sea, genética y reproducción están totalmente interconectadas, ¿no es cierto? Pero ahí no queda la cosa solamente, sino que la tasa de progreso genético de una población animal, ¿no?, depende de todos estos factores: intensidad de selección, precisión de selección, variabilidad genética, todos esos factores incidiendo en forma directa. O sea, a mayor intensidad de selección, mayor progreso genético. A mayor precisión en la selección, mayor progreso genético. A mayor variabilidad genética, mayor progreso genético. Pero este otro factor incide en forma inversa, ¿no? Entonces, el intervalo generacional, que viene a ser la edad promedio de los padres cuando nace su cría, es muy alta, entonces el denominador es alto y por lo tanto el progreso genético es menor. Entonces, ¿qué tiene que ver la reproducción con eso? Tiene que ver con todo eso. Porque, ¿qué quiere decir intensidad de selección? Quiere decir que yo escojo solo los mejores de esta generación para que sean padres de la siguiente generación. Entonces, mayor intensidad es cuando selecciono la menor cantidad o la menor proporción de la población como padre de la siguiente generación. ¿Qué selecciono? Los muy mejores. Y eso no lo puedo hacer si no uso tecnología reproductiva, porque un toro en monta natural me deja pues 15, 20 crías al año, 30 crías al año. Pero un toro con inseminación artificial me puede dejar 10.000 crías al año fácilmente. Entonces sí me puedo dar el lujo de seleccionar muy selectos toros. Entonces influye no solamente en la parte por la línea paterna, sino también por la línea materna. Una vaca produce una cría al año, pero si yo uso fertilización in vitro y produzco embriones in vitro, una vaca me da 100 crías al año. Entonces puedo seleccionar solo las mejores vacas para madres de la siguiente generación, ¿no es cierto? Intensidad entonces influye en la tasa de la reproducción. Y la precisión, ¿qué cosa es la precisión? Quiere decir cuán cerca está mi estimado de que este individuo es bueno con la realidad. Y entonces, si yo tengo un toro que tiene solamente 4 hijas, una es buena, la otra es mala, la otra mediana, ¿y qué conclusión puedo tener yo? Pero si tengo un toro que tiene 8.000 hijas distribuidas en 100 establos, y todas esas comparadas con sus compañeras de rebaño son las mejores, entonces yo tengo una alta precisión en la selección de ese individuo, ¿no es cierto?
Entonces también la técnica reproductiva, la tecnología reproductiva, influye en la precisión de esa Sí, sí. y en la variabilidad genética, ahí depende de cómo diseñes tu plan genético. Porque si solamente seleccionas un toro para todos los establos y luego vuelves a usar ese toro o un individuo muy emparentado a ese toro, nuevamente en la siguiente generación, etcétera, puedes construir una red de parentesco tan grande que toda la consanguinidad se eleva, etcétera. Bueno, pero si yo tengo fertilización in vitro y puedo sacar ovocitos de esta vaca 2 veces por semana, y cada vez que saco ovocitos de esta vaca me da 20 ovocitos, y la otra también me da 20, etcétera. Allá, 5 ovocitos de esta vaca le pongo al toro A, 4 al toro B, etcétera, y entonces aumento el número de líneas de machos, así como de hembras, utilizando la tecnología reproductiva. Entonces las combinaciones macho-hembra, líneas, macho-hembra, se aumentan. Entonces no voy a yo afectar la variabilidad genética de forma negativa. Entonces ya las tecnologías reproductivas nos están mejorando acá. Y en el intervalo generacional nos podrán ayudar. Por supuesto. Y ahí es la mayor contribución, porque si este denominador se hace muy chiquitito, entonces esta delta va a ser bien grande, ¿no es cierto? Bueno, con las tecnologías reproductivas yo puedo sacarle ovocitos a una ternera de 2 meses de edad. No, mejor hagamos los ovocitos de un feto hembra y lo fertilizamos con un machito que también está de 4 o 5 meses. ¿Cómo voy a hacer eso? Fertilización in vitro, y no solamente eso, sino con íxido, o sea, inseminación intracitoplasmática, en que yo puedo usar semen de terneros muy tiernos y hasta de hembras que están todavía en estado fetal, pero que sí ya tienen folículos, ¿no es cierto? Y entonces me dicen, no, pues pero ahí estás malogrando el asunto de la precisión de selección, porque ese torito no sabe si es bueno, y esa ternera tampoco sabe si va a ser bueno o no. Pues ahora, como mis colegas genetistas ya han mapeado los genes y tienen marcadores de genes, entonces yo puedo sacarle una muestra al embrión que se forma con el uso de gametos de animales prepurales o muy tiernos. ¿Tiene los genes o no tiene los genes? Sí, tiene los genes para ser bueno. Ok, échele más. Entonces estamos en una era revolucionaria de la producción animal, extraordinaria, ¿no? Y tenemos que usar pues esta tecnología reproductiva nosotros para poder avanzar en productividad y en calidad de producción. Entonces, mejoramiento genético, que viene a ser eso mismo, incremento en productividad y incremento en calidad de producción, es el arte de combinar genética y reproducción. Entonces, ¿qué biotecnologías reproductivas tenemos disponibles? Pues estamos desarrollándolas o ya están en uso comercial. Bueno, tienen todo eso. Desde la simple monta natural, porque la monta natural puede ser simplemente soltar el carnero con todas las borregas, o puede ser manejarla, ¿no? Organizarla y llevar la hembra cuando está en celo al macho, etc. Y eso cambia la proporción que puedo lograr en una población de servirlas con monta natural. O sea, si es una monta natural controlada, dirigida, etc., un carnero puede servir 100 hembras en una estación reproductiva. Pero si no, solamente puede servir 20 o 30 hembras máximo si no la manejo. Entonces, es una tecnología reproductiva el manejo de la monta natural. Es la más simple, ¿no es cierto? Elemental. Pero desde eso hemos llegado a eso, que ahora podemos nosotros desarrollar células madres, o sea,
stem cells o células eternas, sacando una muestra de un tejido del animal y usar esas células cuando las reprogramamos y las volvemos totipotentes para reproducir a ese animal al cual hemos sacado esas células. Entonces, desde eso hasta eso, hay una gran cantidad de tecnologías reproductivas que son no una mejor que la otra, sino que cada una de esas tecnologías reproductivas tiene un uso estratégico especial de acuerdo a lo que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, yo he puesto en rojo ahí lo que considero que son como los hitos más importantes, ¿no? Lo primero fue el desarrollo, el diseño y la ejecución de la inseminación artificial, ¿no es cierto? Y desde eso, bueno, hay otras tecnologías, pero la colección de ovocitos, su maduración, su fertilización en laboratorio, la producción de embriones en laboratorio es el otro gol de media cancha. Viene la reprogramación de células somáticas para hacer clonación, otro avance fundamental, ¿no? La reproducción juvenil, que les he mencionado, con marcadores. Y ahorita ya podemos editar los genes. O sea, ahorita la nueva revolución es el CRISPR, ¿no? Simplemente es una tecnología en que nosotros podemos borrar las bases ahí en el gen y corregirle la plana al gen y editar el gen como queremos. Entonces, edición de gen, producción de quimeras, ¿no? Y células madres en reposo. Entonces, ¿cómo estamos en estas tecnologías? Siguiente. Inseminación, vamos a ver la inseminación. La inseminación se arrancó en el año 1779 con Lázaro Spallanzani en el Ateneo de Pavía. Colectó semen a perros y inseminó y produjo camadas. Pero al día siguiente le cayó una bula papal que le prohibió hacer eso per secula seculorum. Y entonces esa fue la igualita que nuestra ley de la moratoria, nada más que antes la hacían los papas. Y no se volvió a usar la inseminación artificial, inclusive lo quemaron en la hoguera a un médico en Burdeos por usar la inseminación artificial. Entonces recién cuando Lardy y Phillips empiezan con las cooperativas de inseminación en Estados Unidos, que comienza a trabajarse nuevamente en inseminación. Y entonces esta tecnología es la que ha contribuido mayormente al progreso genético, sobre todo en el área de vacuno lechero. Allá cuando se inició por los años 50 la inseminación artificial en las cooperativas de Estados Unidos, el promedio de estado de lactación de una vaca era 3.000 kilos en Estados Unidos en ese entonces. Hoy en día es 10.000. Y todo ese progreso es atribuible principalmente pues, al uso de la inseminación de toros probados, etc. Hay otro gran avance en esta área de inseminación que es la separación de los cromosomas X e Y, o sea, los portadores, espermatozoides portadores de cromosoma X, portadores de cromosoma Y, ¿no? Y podemos nosotros predeterminar el sexo de la cría. Yo quiero que nazcan hembras, bueno, uso semen sexado para hembra o sexado para macho. O sea, esos son los grandes adelantos. Pero, y lo último en esta área, pues es la conservación. Se hizo la conservación con nitrógeno líquido, con los trabajos de Paul T. Rosen en Cambridge, ¿no? Hace más de 50 años. Y hemos estado trabajando con eso todo este tiempo, pero ahorita ya han nacido crías de semen liofilizado. Entonces, en vez de comprarme un tanque de nitrógeno líquido y estar ahí con mi semen congelado, etcétera, puedo tener semen pues, en una cajita así como esta. Entonces, todos estos avances se han desarrollado en especies que son distribuidas en forma universal, pero no hemos avanzado mucho en
lo nuestro, en lo propio, ¿no es cierto? En el área de camello sudamericano. Entonces todavía en el área de camello sudamericano tenemos que avanzar muchísimo para llegar a las eficiencias o acercarnos en algo a las eficiencias. Pero es un hueso duro de roer porque en el camello sudamericano la fisiología de la producción seminal es compleja y nos produce muy poco número de células espermáticas disponibles. O sea, cuando nosotros trabajamos con toros o con carneros, etc., tienen bajo volumen, pero tienen altísima concentración, entonces la cantidad total de espermatozoides disponibles es grande. O tenemos otras especies de baja concentración, pero es un volumen como el berraco que da medio litro de semen. Entonces al final da igual cantidad de células espermáticas que un toro. Pero el camélido no nos da volumen y tampoco concentración. Entonces de un eyaculazo podemos sacar solamente 5 a 8 dosis de semen para inseminar. En cambio en el toro de un eyaculazo sacamos 200 o 300 dosis. Entonces tenemos que pensar en otras formas de trabajar con el camello, que lo vamos a ver. Entonces, desde mi regreso al Perú he estado trabajando para desarrollar la tecnología en el camello. Hemos diseñado la vagina artificial, con colección con maniquí, etc. Y este es el volumen y la concentración. Ve que esto parece limonada, o sea, no es un eyaculado denso, cremoso, etcétera, como es de los otros rumiantes, ¿no? Entonces 5 a 10 dosis por eyaculado. Pero, bueno, por lo menos estamos multiplicando por 10 el número de crías que puedo generar de un macho selecto. O sea, no estamos con una potencialidad tan grande como es en el caso de los otros rumiantes, el toro, etcétera, pero por lo menos hemos avanzado siguiente. Y hemos desarrollado toda la tecnología de congelación del semen. Siguiente. Y hemos producido una buena cantidad de crías ya aquí en Malquini, en el fondo de la Mitchell, en Azángaro. Entonces, varios estudios, y lo que hemos ya determinado es cuántos espermatozoides mótiles tienen que haber por dosis de semen congelado para que haya una tasa de preñez más o menos aceptable comercialmente, y tenemos que trabajar con 24 o 30 millones, y ese es el ahorro. Ahora, una pajilla de semen de toro, una dosis de inseminación son 4 a 6 millones de espermatozoides. Y el bendito camello, encima que nos da poco, encima que nos da baja concentración, quiere 30 millones en cada dosis para darnos una tasa de nacimiento más o menos razonable. Entonces es un hueso duro de roer. Vamos a ver las otras tecnologías, cómo vamos a corregir eso, ¿no? En el caso del ovino, la inseminación artificial se ha usado en el Perú desde los años 40, ¿no? Y por inseminación cervical, o sea, colección del semen, el semen puro, o con una baja tasa de dilución, inseminarlo vía estetoscopio en las células. Y eso resultaba bien, o resulta bien. Y es un método económico, todo de inseminación. Pero ese cuando tengo al bicho acá al costado y le puedo colectar el semen. Pero si congelo el semen, insemino por vía cervical, la tasa de preñez es pobrísima. ¿Por qué? Porque no puede atravesar todo el canal cervical la pipeta. La oveja tiene lo que se llama la P de la cervix, que impide que una pipeta vaya desde el exterior hasta el útero, no entra ni de a juego. Entonces se pierde mucho semen en la cervix y hay un problema. Entonces nosotros ideamos, como el doctor Bindon y unos trabajos que estamos haciendo en la Sierra Central, la inseminación laparoscópica. Entonces es
ir directamente y inseminar en el útero a las ovejas. Y entonces eso lo hicimos en el año 80 y de ahí para adelante se replicó en Australia este trabajo a través de Bindo y de ahí para adelante hoy día hay el comercio internacional del semen congelado en el ovino y podemos inseminar hasta los postes con semen congelado ovino. Ya, un avance. Bien. Bueno, esta es la metodología cervical de arriba, ¿no? Y esta es la metodología de la laparoscópica siguiente. Entonces, pásate la anterior, Entonces, esto vía laparoscópica también es importantísimo en el número de ovejas que podemos inseminar con un carnero. Por vía cervical, un carnero podemos inseminar hasta 1000 ovejas por estación reproductiva, pero con vía laparoscópica, porque podemos reducir enormemente la dosis, la concentración, etc. Un carnero no puede servir para 10.000 borregas, eso no hay problema. Entonces es otra gran contribución, no solamente permite usar semen congelado, sino que permite usar un animal selecto en muchísimos centros. Bien. Entonces la siguiente tecnología fundamental en la reproducción de los animales de granja ha sido pues la transferencia embrionaria. ¿Qué cosas? La transferencia embrionaria, la inseminación aumenta la tasa reproductiva de los machos, ¿no es cierto? La transferencia embrionaria aumenta la tasa reproductiva de las hembras, pero también de los machos, porque el embrión tiene que tener su papá y su mamá, o sea, y ahí es donde es un instrumento más interesante en camélidos la transferencia que la inseminación, porque con transferencia embrionaria puedo producir muchos embriones utilizando el semen de un solo macho. Entonces le estamos dando ese chance al camello. Bien. Entonces, igual que hemos hecho con el macho, hemos desarrollado la transferencia embrionaria en el camélido, en alpacas, y entonces tenemos ahí diferentes vistas de cómo se ven los cuerpos lúteos ahí en el escáner de ultrasonido, y luego la cateterización siguiente. Entonces, una vez que hemos cateterizado y estamos colectando acá los embriones del útero siguiente, ya los filtramos la colectada y buscamos los embriones, y estos son los benditos embriones de alpaca, ¿no? Si ustedes colectan embrión a los 6 días en una oveja, en una vaca, todos los embriones están dentro de lo que se llama la zona pelúcida, que es como una protección a ese embrión. Si ustedes van al día 5 y medio en la alpaca, ya están fuera de la zona pelúcida, y si van al día 6, están expandidos e incluso algunos ya elongados, como estos que parecen unos donuts aquí, ya son embriones elongados. Entonces tiene un rapidísimo desarrollo embrionario en el oviducto. Cuando llegan al útero ya están, ¿no? Listos. Bien. Bueno, y en promedio, ahora, nosotros obtenemos en promedio 4 embriones, ¿no?, por alpaca que ha sido tratada, para que un criollo me vaya a resultar ya en un animal, un suizo, holstein. Siguiente. Y entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Afortunadamente, el INIA ha logrado un fondo importante, el Banco Interamericano, y entonces tiene un programa que se llama el PENIA, Programa Nacional de Innovación Agraria, y el CONCITEC tiene programas concursables y también lo tiene FONDECIT. Entonces, estos son programas de muy interesante, mucho impacto, porque, por ejemplo, nosotros tenemos 9 proyectos a lo largo de todo el país haciendo la reconversión genética del ovino.
porque ya la lana media y la lana gruesa que producen los Corrias, los Junín, etcétera, ya eso no tiene valor en el mercado. ¿Qué es lo que tiene valor? La lana fina y súper fina. Entonces, nos hemos traído de Australia la raza Duni Merino, que es originalmente sudafricana, con embriones, semen, y estamos en las comunidades campesinas reorientando totalmente su genética hacia Duni Merino, ¿no? Entonces, y frisón también, porque hemos inventado una nueva industria para el Perú, porque es más vieja que el hombre, que es la industria lechera ovina, y acá nunca la hemos hecho, pero ahora ya tenemos. En todo en el Canipaco, todas las comunidades del Canipaco, con este programa, hemos metido el ovino lechero, frisón, y ahora tienen sus salas de ordeño, y ordeñan y entregan la leche a la planta que está en el Valle del Mantaro, en Jauja, en Ataura, y ahí se hacen el queso manchego y el queso Cádiz y todo que están en los supermercados y le compiten a los españoles, ¿cierto? Entonces, es una realidad. ¿Por qué? Por el gran poder de la tecnología reproductiva de transferencia embrionaria, embriones congelados, que los traemos de afuera. Entonces, por ejemplo, es en la comunidad de Gachampampa, ahí en las alturas de Huánuco, no sé si ustedes han ido ahí, esto está casi 4.200, 4.300 metros. Esto es en Catac, ¿no? Siguiente. Pues tenemos 9 comunidades que están trabajando con nosotros en esto. Esta fotografía es del trabajo que hizo Sumar, pero varios otros grupos también. Nosotros fuimos los primeros que pusimos en el suelo alpacas nacidas de llama. Entonces ahí está la llama, acaba de parir, la reconoce, la quiere, la adora y la cría. O sea, no hay ningún problema. Podemos reproducir alpacas gestadas y paridas por llama, podemos producir guanacos, podemos producir vicuñas, ¿no es cierto? Pero no nos dejan. Igual que la ley de la moratoria, no puede usted tocar la vicuña. ¿Por qué? Porque es animal silvestre. ¿Y cómo al señor le permiten criar paiche y comérselo? Y a mí no me permite criar vicuña. No, porque las CITES y no sé qué, porque somos unos extraordinarios firmadores de convenios para ponernos cadenas y que gobiernen los de afuera lo que hacemos acá adentro. O sea, los argentinos, los chilenos no tienen vicuña con nosotros, pero ellos deciden en el CITES qué hacemos nosotros acá adentro. Entonces, bien. Luego viene la tecnología in vitro, que es la gran revolución, ¿no es cierto? Pasa. Ya con la transferencia embrionaria hemos empezado a revolucionar, reorientar genéticamente, etcétera, ¿no es cierto? Con la producción in vivo. Pero eso, por ejemplo, en términos de eficiencia, produciendo el embrión dentro de la misma vaca o dentro de la misma oveja, y luego sacándolo y luego transfiriéndolo, al año yo puedo producir 19 más o menos crías de una vaca, si la dedico full time a producir embrión. Pero con la producción in vitro, mínimo, produzco 64 crías por una vaca. Y nosotros tenemos en Láctea, que no lo mencionó Pedrito, pero el otro laboratorio que hemos instalado es en Láctea, en Virú, ¿no es cierto? Y ese laboratorio está full comercial, producción de embriones in vitro, y estamos... Y entonces te puede incrementar en más de 400% la eficiencia de la transferencia embrionaria cuando haces in vitro. Bien. Este Láctea, el diseño lo hemos diseñado, Vivanco International, siguiente, ¿no? Ahí está todo, la parte interna del laboratorio, los laboratorios, siguiente, ¿no? Y este es el Láctea. O sea, antes yo mostraba una foto de mi laboratorio en Nueva Zelanda, ¿no? Acá tengo 15, 20 crías producidas en 60 días. Bueno, ya lo estamos haciendo en el Perú, ¿cierto? Este es en Virú, en Láctea. 16 crías producidas por esta vaca en 60 días. Ahora, ojo, una vez me preguntaron, ¿cómo hace una vaca para parir 16 meses? No, son los embriones que son transferidos a los receptores, ¿no es cierto?
Fíjate. Y ya nos ha puesto en el mapa como el segundo país en Latinoamérica en la producción y transferencia de embriones in vitro. Brasil, que claro, Brasil tiene 300 millones de vacas, ¿no? Y produce pues más de 50.000 sesiones de producción in vitro. Pero ¿quién está en el segundo lugar? Perú y Argentina, Panamá, están privados. O sea, estamos en el mapa y como uno de los principales de Latinoamérica, ¿no? Esta es la producción de un día de embriones. O sea, cada pelotita de esta es un embrión, ¿cierto? Siguiente. O sea, una potencialidad extraordinaria. Estos toritos, esto es de Nueva Zelanda, son crías de una ternera de 2 meses de edad cuando se le sacó los ovocitos. Entonces, cuando nacieron las crías, ¿no? 9 meses más tarde, la mamá tenía menos de 1 año. Entonces, si ustedes continúan haciendo esto, entonces se acorta el intervalo generacional de tal forma que pueden crear ustedes una nueva raza o una nueva línea en una forma vertiginosa, ¿no? Que es lo que se ha hecho en Australia, que tuve la suerte de participar en el programa, produciendo embriones de borreguillas de 2 meses, ¿no? Para afinar la fibra, y ahora tenemos una línea que se llama el Escorial, que no sale de Australia ni de juegos, como patrimonio, no cuida su genética, que tiene 14 micras, 12 micras, la lana, o sea, igual que la vicuña. ¿Y cuánto vale? $500 el kilo. ¿Ya? Entonces, siguiente. Entonces dijimos, bueno, la solución acá también tiene que ser con embriones in vitro, en el camelio. Entonces, en el 7, que es un laboratorio que instalamos en la Universidad Agraria para la investigación, produjimos los primeros embriones a nivel mundial de embriones in vitro de alpaca, ¿no? Lamentablemente al 7 le hicieron el 8 y se fue Giselle Gamarra, que era es una chica extraordinaria, a Francia, etcétera, y se paralizó la cosa, y ojalá que otra vez lo vuelvan a resucitar. Pero si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer en láctea, porque acá está la solución para el mayor aceleramiento de la tasa genética en la alpaca, y no solamente eso, sino la salvación del guanaco y la producción comercial de vicuña, porque perfectamente podemos tener 10 hembras guanaco, hay unos 3 machos guanacos, que colectamos el semen, lo congelamos y sacamos ovocitos de las hembras guanaco, fertilización in vitro y pum, allá más y construimos una población. Lo mismo podemos hacer con la vicuña, ¿no? Si es que cambian pues la ley, que estamos peleando por eso. Siguiente. Entonces, la tecnología in vitro es lo más poderoso que hay. Y nos da la base, es la plataforma para construir sobre esa otras tecnologías mucho más avanzadas, ¿no? Y para eso simplemente necesitamos incorporar lo que se llama la micromanipulación embrionaria, que viene a ser una microcirugía del embrión, ¿no? Y el cultivo in vitro. Siguiente. Entonces ya pusimos en láctea nuestro micromanipulador, ¿no? Con su microscopio invertido, ¿no? Este es Roberto Díaz, que maneja el laboratorio. Este es Iván Mesía, que es el gerente de láctea, y este muchacho es mi brazo derecho, izquierdo también, a veces, mi asistente, ¿no? Daniel Ponce. Y entonces hemos desarrollado ya toda la micromanipulación con un proyecto PENIA, ¿no? En láctea. Y claro, es un proyecto costoso y láctea tenía que poner 30% para echarlo a andar, etc., ¿no? Entonces ya podemos hacer todo esto: sexado de embriones, clonación de embriones, uso de espermatozoides sexados, el ICSI, o sea, inseminación intracitoplasmática,
Y todas estas tecnologías posibilitan pues un salto genético enorme. O sea, si yo de la población, a ver, esta población, ¿cuál es su promedio de lactación? A 8.000 kilos. ¿Cuál es la vaca de mayor producción? A esta que tiene 11.000. Ok, la clono y formo un rebaño, todos son de 11.000. O sea, imagínense el salto que puedo tener, ¿no es cierto? Entonces, es salto genético y multiplicación de animales en riesgo, etc. Sí. Entonces, para sexar el embrión se saca una muestra, ¿no? Del embrión y luego se somete a un PCR, que es una reacción de polimerasa en cadena para determinar, aumentar el número de copias del ADN. Luego se les pone a un marcador que identifica si hay o no hay cromosoma ahí y está ligado a una tinta fluorescente, y entonces todos estos que están brillantes son machos, ¿no? Porque tienen cromosoma ahí, los opacos son hembras. Entonces solamente si es hembra, lo multiplico ese embrión por clonación o lo transfiero como que, ¿no? Entonces esto es en Nueva Zelanda, cuando empezamos a trabajar con estos clientes, ¿no? Y una vez que se hace el embrión y se sexa el embrión, ¿qué es lo que pasa? Desperdiciamos pues lo que no queremos. O sea, entonces solamente quiero hembras, ok, y esto que salieron machos, ups, ¿no? Entonces, para evitar eso, semen sexado, ¿no es cierto? Entonces, este es otro de los grandes avances. El sistema de sexado de semen lo inventó, lo diseñó Larry Johnson en Estados Unidos, en el US Department of Agriculture, pero luego nos pasó a nosotros, a mi laboratorio, el desarrollo tecnológico. Entonces nosotros fuimos los primeros en desarrollar esta tecnología. Siguiente. ¿No? ¿En qué consiste el sexado del espermatozoide? Hay que usar un citómetro de flujo que lo que hace es poner en fila india a las células que uno le está alimentando, ¿sí? Entonces en este caso estamos poniendo espermatozoides. Pero estos espermatozoides previamente lo hemos expuesto a una tinta fluorescente que tiene afinidad por la cromatina. ¿Y quién tiene mayor masa de cromatina? El X, ¿no? Pues tiene una patita más, el Y. Entonces, mayor masa de cromatina en el cromosoma X, mayor absorción de tinta fluorescente. ¿Qué va a hacer? Va a reflejar más cuando le meta luz. Y entonces le pongo un láser, ¿no? Que incide en la célula espermática. Esa célula espermática produce una reflexión y esa reflexión es captada por la computadora y dice, esta es intensidad tan alta, le voy a inducir una carga eléctrica negativa. Esta es una reflexión muy baja, carga positiva, y después lo paso por un cátodo ánodo, y positivo, negativo, positivo, negativo. Ahí se van los espermatozoides, ¿cierto? Entonces, esa ha sido la labor que hemos tenido en Nueva Zelanda durante varios años, del año 95 al 2000, y esta es la primera ternera que nació de semen sexado, ¿no? Siguiente. La otra tecnología es también potencial para arreglar el asunto con el macho alpaca, porque esta tecnología se llama ICSI, o sea, inseminación intracitoplasmática. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no lo pongo ahí, estos son, en la fertilización in vitro le pongo, acá están los ovocitos, y le pongo ahí una gota con 1.000.000 de espermatozoides que bailen con su pañuelo y que entren a los ovocitos, ¿no es cierto? Pero gasto de todas maneras menos que hacer una inseminación artificial, menos células espermáticas, pero todavía estoy gastando, que sería una pajuela de semen
por sesión. Pero con esto, no sé si pueden ver, pero en la primera, esas cositas brillantes son los espermatozoides que están nadando en un medio denso, porque le hemos puesto alcohol polivinílico que es medio gelatinoso. Entonces, para que vayan lento a propósito y lo puedan pescar, ¿no es cierto? Entonces, en la 2, ya lo estoy pescando desde la cola, en la pipeta, succionándolo. Y una vez que lo he succionado, entonces ya son los diversos pasos en que voy a meter el espermatozoide dentro del ovocito y chao. Entonces, una pajuela de semen, ¿cuánto tiene? 4 millones de espermatozoides. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cuántos ovocitos potencialmente puedo yo inseminar? 4 millones, pues, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Le cortamos una puntita de la pajuela, ya, eso es para inseminar hoy día todos los ovocitos. Entonces, como el macho alpaca es tan mezquino, que nos da tan pocas células espermáticas, acá lo corregimos con esta tecnología, ¿sí? Entonces, ese es otro proyecto que estamos presentando a Concitec para trabajar con el país. Siguiente. Siguiente. Entonces, la clonación del embrión. ¿Qué cosa es la clonación? ¿No? Es generar individuos idénticos, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas más sencillas, pero más perfectas de clonación es partiendo el embrión 2, como si fuera una naranja. ¡Pac! Entonces ahí, en el micromanipulador, de un embrión saco 2 embriones. Y esos son genéticamente idénticos, esos son gemelos, ¿no? Se le dice clones perfectos, ¿por qué? Porque proceden del mismo espermatozoide y del mismo óvulo. O sea, todo su ADN es exactamente igual, ¿no? Siguiente. Entonces, hay en láctea también, ya les enseñamos cómo hacemos. Entonces, este es el primer par de gemelos idénticos que hemos generado en láctea en virú. Partiendo en 2 un embrión, estos son gemelos girolari. Siguiente. Pero también podemos clonar un embrión para producir más, pues, de una parejita nomás, ¿no? Siguiente. Entonces, esta técnica que yo la desarrollé y la presenté en el Congreso de Estocolmo en el año 2000, pero, digamos, del año 98 ya teníamos las crías, esto fue el paper ya de publicación. ¿En qué consiste? En agarrar un ovocito, gameto, ¿no? Y lo parto en 2, entonces la mitad de ese ovocito que tiene el cuerpo polar, que tiene el núcleo del ovocito, que es N nomás, a la basura, y entonces solamente tengo la otra mitad del citoplasma. Entonces, siguiente. Entonces agarro 2 mitades de citoplasma para que se haga, pues, una unidad, pues, la otra mitad la boté, la que tenía el núcleo. Y el embrión le saco una muestra. ¿A qué sexo es? Es hembra. Quiero hembras, sí quiero hembras, ¿por qué? Entonces lo deshago, digamos, la disuelvo a la zona pelúcida, y acá tengo, de un embrión en estadio de mórula, tengo por lo menos 36 células. Entonces 3 se van para sexaje o 4, el resto, cada una de estas células embrionarias es un blastómero que es 2N, ¿no es cierto? Porque esto es un embrión que se formó por la unión del espermatozoide y el óvulo, y luego ese óvulo, como que ya era el huevo cigote, se parte en 2, en 4, en 6, en 8, 10, 12, 14, para formar la colonia de células embrionarias. Pero entonces cada célula de embrionaria de esa es 2N, o sea, tiene exactamente todos los genes que necesita. ¿Y qué cosa me va a pasar? Allá, cada 2 parejas de citoplasmas, una célula para acá. Entonces, estoy formando de un embrión, que fabrico 15 embriones, pues, ¿para qué voy a tener solamente un embrión? Siguiente. Y entonces, pero ese embrión no tiene zona pelúcida, es un embrión sin zona.
¿no? Porque, y se desarrolla muy bien, in vitro. Sí. Entonces ahí están ya mis terneros. De un solo embrión tengo 1, 2, 3, en este caso, terneros, y puedo tener 15, 16 terneros de un solo embrión, que todos son genéticamente iguales, ¿no es cierto? Siguiente. Pero si eso puede ser con un embrión, siguiente, ¿será posible hacerlo ya con un animal adulto? Entonces, hasta antes del fabuloso trabajo de Ian Wilmut, de Roslin Institute, se decía, no, ñongos, pues ya no se puede, ¿verdad? O sea, de embrión sí, porque un blastómero es una célula totipotente, antes del proceso de diferenciación. ¿Se acuerdan de su clase de reproducción? ¿No? Cuando ya el embrión pasa de mórula a blástula, ahí se produce la primera diferenciación, ¿no es cierto? Masa central de células trofoblastos, y de ahí, de la masa central, ya se produce el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, y del ectodermo se producen todos los órganos del sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? Que una vez que empezó la diferenciación y especialización de las células, antes decíamos, ñongos, nunca va a ir para atrás. Entonces, por eso, cuando yo me corto una uña, ¿qué cosa me crece? Uña. No me crece un hígado, porque está ya codificado para ser uña. Pues, señores, sí se puede reprogramar las células somáticas, ¿no? Entonces, siguiente. Ian Wilmut clonó la famosa oveja Dolly, ¿no? Le sacó una muestra de la glándula mamaria. ¿Y cómo es que se hace este asunto? Al tejido se le destruye, hasta que aprenden esas células de ese tejido a que ya no son miembros de un tejido, sino que son individuos, célula individual. Y en ese momento se hace leíble todo su genoma. O sea, la ubicación geográfica de la célula en un tejido determinado hace que esa célula se programe para ese tejido. Entonces ese fue el gran descubrimiento de Wilmut, ¿no? A través de cultivo de tejidos in vitro, y luego pasajes se le llama, destruyes esa telita, digamos, de células que se va formando de tejido, y lo pasas a otro. 2, 3 días, lo vuelves a destruir, lo pasas a otro, hasta que las células se aburren y dicen, ya, pues ya no quiero hacer tejido. Entonces en ese momento se vuelve totipotente. Entonces este es Dolly, 5 de julio del 96, siguiente. Pero nosotros también estábamos trabajando en lo mismo, pero llegamos un poco tarde. 20 semanas después ya no nos dieron pelota, pero ya no éramos los primeros. Siguiente. Pero entonces dijimos, bueno, ya, ok, Wilmut hizo la oveja, vamos a hacer una vaca. Entonces este es Lady, ¿no? Una vaca de una raza en extinción, y de las Islas Enderby. Y este es Elsie, o sea, Ladies Clone, LC, ¿no? Está reportado, Heterogenealogy, etcétera, etcétera. Es eso, primer vacuno clonado, siguiente. Ya después vinieron todo el mundo a querer clonar, pues ya. Entonces primero Dolly, después Elsie, clon de Lady por nosotros, y de ahí ya han clonado pues a perros, camellos, etcétera. O sea, ya es una práctica universalmente trabajada. Entonces, para clonar los individuos, pueden ser células de un feto, pueden ser células de animales jóvenes, pueden ser células de animales adultos, y que también de animales muertos si es que todavía el tejido está vivo. Entonces, vamos a mandar a camar a este clon, antes de que se nos vaya de fiambre, le sacamos una muestra y lo clonamos. Es factible. Siguiente.
Entonces, ¿cómo se hace? Se sacan las células. En este caso de Lady, nosotros sacamos células de la granulosa ovárica que ya están independizadas. O sea, dijimos, ¿para qué vamos a estarle enseñando a un tejido de glándula mamaria o de piel a que sea célula independizada? Si ya tenemos células 2N que son independizadas. ¿Cuáles? Las células del cúmulo óforo, de la granulosa ovárica. Son 2N y están células, no están tejidos. Entonces sacamos las células, ¿no? Enucleación del ovocito, ya sea en método abierto que mostré, o si no, simplemente aspirando el núcleo del ovocito. Y luego se le pone como núcleo la célula del individuo que queremos clonar, 2N, y luego ya se hace una fusión con impulso eléctrico, estimulación de división bioquímica con adenomicina y nace la copia del individuo, ¿no? Siguiente. Entonces ya esta tecnología también en su estado actual de desarrollo tiene todavía muchos problemas que resolver, pero ya es una tecnología viable, factible y trabaja bien. Más o menos dentro de unas 3 semanas están haciendo 5 clones en láctea, ¿no? Con esta tecnología que le hemos transferido y entrenado al personal. Siguiente. Bueno, hay una serie de aplicaciones. Este es otro grupo de clones que se hizo en Agri Research en Nueva Zelanda. Esta es la vaca de mayor producción de Nueva Zelanda, Elizabeth, bueno, era en ese entonces cuando estaba ahí. Y le hicimos por lotes 40 copias de esta vaca, ¿no? Entonces, siguiente. Y este es Lady, este es Elsie, este es Derby, y Derby es hijo de Lady por fertilización in vitro y por lo tanto genéticamente es hijo de Elsie, pero Elsie nació después que su hijo genético, ¿cierto? Bueno, y ahí le dijimos, bueno, ya Elsie vamos a hacer más Elsie, si está aquí Elsie 2, Elsie 3, Elsie 4, Elsie 5. Y luego establecimos un negocio para poner la clonación como servicio, $10,000 por clonar un individuo. Entonces Ambrit, que es una compañía productora de semen de Nueva Zelanda, tenía un toro probado, de gran prestigio, uno de los mejores toros, y nos pidió que unas para uso medicinal, ¿no? Como por ejemplo la mielina, que es la proteína para curar a los pacientes de múltiple esclerosis. Entonces eso lo producen en la ubre de las vacas. ¿Por qué? Porque tienen un transgen de copia del gen humano para producir en su leche esta proteína, pues se extrae. Bien. Estas cabritas no le da scrape. Scrape es la encefalopatía espongiforme del cerebro, que en las vacas se llama la enfermedad de la vaca loca, ¿no es cierto? Que también da humano. Entonces, ¿por qué no pueden producir? Porque por modificación genética estas no pueden reproducir priones. ¿Y qué cosa es el agente que produce el scrape? Un prión. Entonces así se infecte, no lo reproduce y queda. Bien. Siguiente, apriétenos. Esto es en Estados Unidos, igual, estos son libres de enfermedad de la vaca loca. Siguiente. Bueno, y entonces ahora el último gol, que yo me fui hace 2 meses a Nueva Zelanda, a mi ex laboratorio, con mis colegas, etcétera, y estos bandidos ya están un paso más adelante. Entonces lo que están haciendo ahora son quimeras. Entonces, ¿para qué produce la quimera? Es un arma extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo este embrión que es de carnero,
o de ovino, perdón. ¿Ya? Pero a las células que he usado para formar el embrión por clonación, con CRISPR, que es la nueva técnica de biomolecular, le he editado los genes. Y entonces, ¿qué cosa he hecho? He borrado el gen en su genoma, el gen responsable de hacer epitelio germinal en el testículo. El epitelio germinal del testículo es el que origina, el que da origen a los espermatozoides. Entonces, si yo transfiero este embrión así tal como está, van a ser un carnero que no produce semen porque no tiene el código para epitelio germinal. Ah, no, pues. Pero vamos a ponerle unas células de este otro embrión que sí tiene los genes para todos sus genes, todo su genoma sin editar. ¿Y de quién es esta célula? Este embrión. Ah, es de toro. Entonces, una pequeña proporción de estas células de este embrión van con la mayoría pues, de estas células y me sale un individuo quimérico. O sea es un carnero que tiene algunas manchitas pues, de Holstein por ahí. Pero, como está buscando en el genoma dónde está pues el código para hacer el epitelio germinal, no hay. Ah, sí hay. De acá. Entonces estos bandidos ahora tienen 10 carneros que producen semen de todo. 100%. Entonces, estamos en el proceso de firmar un convenio con el INIA, porque estoy asesorando al INIA en la producción, en la investigación de bovinos y ovinos. Y entonces vamos a hacer quimera de alpaca, pero con epitelio germinal de vicuña o de guanaco. Y entonces vas a tener esos rebaños quiméricos que van a producir vicuña pura 100% o guanaco puro 100%. Entonces el plan, esperamos que el CONCITEC no se nos haga difícil con los fondos, pero ese es. Siguiente. Bien. Y lo otro pues es este nuevo avance, ¿no? Las células totipotentes o células madres. Entonces nosotros, por ejemplo, se pueden desarrollar células madres, que es prácticamente el mismo proceso que hizo Wilmut con las células de la glándula mamaria para descodificarlas. Entonces, por ejemplo, de cualquier individuo, de nosotros, puede desarrollar células madres, sacan una biopsia de la médula ósea y de ahí pueden desarrollar células madres mías o de cualquier persona. Entonces se usa ya en medicina porque la célula madre, como le dije, se codifica de acuerdo al tejido donde está. Entonces, por ejemplo, hay un individuo que se ha quemado, quemaduras terribles, le desarrollan sus células madres, se las siembran en la zona afectada y las células madres se codifican como células epiteliales y desarrollan epitelio. Y así están tratándose enfermedades y que sea. Bueno, pero los chinos dijeron, bueno, vamos a ponerlo en el útero. ¿En el útero? ¿Qué cosa soy yo si soy una célula? Estoy en el útero. Ah, soy un blastómero. ¿Y qué cosa hace el blastómero? Se divide y produce un embrión. ¿Qué cosa produce el embrión? Crías. Entonces hoy en día ya hay camadas nacidas en ratones, todavía falta en animales mayores, por transferencia de célula madre al útero. ¿Sí? Entonces, pues, hay que trabajar en todas estas tecnologías, ojalá sin trabas, sin leyes absurdas que nos ponen grilletes a la ciencia y a la tecnología. ¿No? ¿Y qué hay para el futuro? Bueno, lo que vuestra propia imaginación y capacidad de innovación genere. ¿No sé? Negocios son negocios. Gracias.
tema fue ya. Si hubiera preguntas, el doctor está dispuesto a responder. ¿Cree que la altura sea un factor generacional por el cual los auténticos tengan baja producción lineal? Sí, es probable que sea todo un mecanismo adaptativo, etc. El problema en el Perú es que nunca se ha financiado la ciencia, entonces hay muy poquísima cantidad de investigación básica. Entonces, para resolver los problemas fundamentales y generar tecnologías, primero tengo que conocer la fisiología a fondo y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, la altura puede ser un mecanismo adaptacional, pero la misma broma hacen los camellos dromedarios y los camellos bactrianos. Y esos están en el desierto, no están en la altura. Entonces, eso como que no fundamentaría que el problema es ese. Esto me ha traído a mi memoria, ¿recuerdas cuando se traían ovejas de la altura a la costa y se volvían minicelas? Claro, pero el asunto es que el mayor problema en la altura, de lo que a través de la experimentación, a través de la evaluación, mis dos tesis yo las hice con datos de Perú, o sea, la tesis de maestría y la de doctorado, en base a observación de poblaciones de ovinos en la altura y después. Y lo que está pues totalmente demostrado es que la altura per se no es una limitación, sino la disponibilidad de nutrientes. Tiene 21 minutos nada más, 20 minutos de batería nada más tiene. De ahí la figura de la... Entonces hay problemas con la producción de la fibra, que se parte, etcétera, problemas con todos los mecanismos de producción e incluso reproducción por falta de energía suficiente para el proceso reproductivo. Ya, a ver, quien quiera hacer preguntas se para y se identifica, por favor. Sí, Iván Boizueta, ya. Sí, adelante, ahora se nos va la pregunta. también de la viva Potencia. Felicitaciones por el evento, está muy bien. Muy bien, una consulta. Se hablaba de que cuando mejora la calidad de la alimentación de la vicuña o la paja, por decir, varía el grosor de la fibra, más bien se engrosa, porque ¿qué hay de cierto eso? O sea, hay dos tipos de finura. Uno es lo que le llaman la finura por ángulo, que se produce como una variación en el diámetro de la fibra debido a si tiene o no tiene los nutrientes necesarios. Entonces, si hay una deficiencia, ya sea minerales, vitaminas o proteicas, etc., entonces la finura que genéticamente debía ser de, vamos a decir, 19 micras o 20 micras, se adelgazó a, qué sé yo, 18, y luego buena alimentación, otra vez vuelve a su finura genética, que es la que manda qué diámetro va a tener. Entonces esa finura con hambre, por supuesto, si tú tienes animales vivos porque están muertos de hambre, cuando los alimentas se les va a engrosar la fibra. Se va a ir a la finura que deberían tener genéticamente. Pero si tú identificas en la población los animales que así le des postre de chocolate y todo lo que quieran, que coman bien y todo, siguen siendo finos, esos son los que tienen los genes para finura. Entonces los seleccionas y los multiplicas, ¿no? O sea, esa es la forma. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, sí. A ver, la doctora Picoya, por favor. Máster en biología, nada más. Soy de Picoya. Una aclaración, bueno, ante todo felicitarlo porque la charla me ha gustado muchísimo. Soy bióloga, microbióloga, y me encantan estos temas. Entiendo como de última actualidad y de mucho interés, de mucha proyección. Una aclaración nada más. Cuando se habla de inseminación intrauterina laparoscópica, ¿lo que se introduce en el útero es semen o es embrión? No, ese es
Inseminación es poner el semen, ¿no es cierto? Entonces se tiene una pajuela con en la punta tiene una agujita, ¿no? cuya longitud es solamente para que pueda atravesar la pared del endometrio y llegue al lumen del útero y no lo atraviese, ¿cierto? Entonces eso le llaman el áspico. Entonces con la agujita uno a través del laparoscopio uno está viendo el útero y a través de otra cánula introduce la pipeta de inseminación. Entonces ahí hace el pinchazo en el útero y deposita el semen en el lumen del útero. ¿Y en qué momento se fecunda ese semen? Entonces es una inseminación. Entonces ahí los espermatozoides van a ascender, ¿no?, al lugar de la fertilización, que es la olla del oviducto, donde se va a encontrar con el óvulo que va al lado del animal y ahí se fertiliza en forma natural. O sea, la única instrumentalización que estamos haciendo ahí es poner el semen en el órgano, en el útero, nada más. Esa es inseminación. Pero lo mismo hacemos cuando hacemos una transferencia, ¿no?, de embriones. Sacamos el embrión, ya sea de una vaca o oveja, Pásame batería, lo lavamos de ahí está, luego, en tu luego sí, pásame batería, le vamos a poner al útero del animal receptor. En vacunos no hay necesidad de hacer cirugía alguna, nada, simplemente como uno puede manipular a través del recto y coger la cervix, entonces uno hace una cateterización transcervical para llegar hasta el útero y ahí deposita el embrión. En otras especies menores que uno no puede meter la mano por recto a la receptora, como es el caso de la oveja, por ejemplo, lo hacemos por vía laparoscópica también, ¿no? Ya la última pregunta, porque ya la próxima. No, porque ya el siguiente expositor está listo para venir. Me están diciendo que ya está un poco demorada la cosa. A ver, última pregunta. Sí, doctor, creo que muy interesante su ponencia. Creo que con el Perú sería más grande con esto, el tema agropecuario. ¿Por qué no hace parte de una política agraria nacional? Bueno, yo no soy muy entendido de políticas, etcétera, pero varias veces hemos presentado una moción a través de todas las vías del poder para que se declare como política de Estado el desarrollo del Alto Ande. Cuando es política de Estado, entonces ya convergerían ahí todos los sectores, ¿no? Transporte, salud, educación, agricultura, etc. Y seguimos en ese frente planteando eso, porque definitivamente, o sea, tecnología hay, o sea, en el Ande el problema fundamental es de tipo tecnológico. No sé si puedo tomar 2 minutos para explicarlo. Bueno, antes de la reforma agraria, una hacienda tenía 80.000 hectáreas. Entonces se podía dar el lujo de tener el sistema de lo que se le llaman los gringos low input, low output. O sea, no le pongo nada, pues, y solamente cosecho lo que me da la naturaleza. Entonces, si tengo 80.000 hectáreas, tengo 60.000 borregas, me dan cada una de esas, me dan 2 soles al año. De esta manera tengo 120.000 soles. Pero ahorita, si usted revisa la estructura agraria actual, en Puna, e incluso dentro mismo de las comunidades campesinas, ¿qué cosas tenemos? Minifundio. Entonces, una familia que tiene 3 hectáreas de pastura natural en Puna, ese no solamente es pobre, sino va a ser ni siquiera super pobre, sino recontra pobre. No sé, ahí no hay
una alternativa. En 3 hectáreas, ¿cuántas unidades ovinas va a tener ahí? Con 8 borregas se muere ya. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer yo ante el problema del minifundio? Vamos a hacer otra reforma agraria. ¿Cuánto costará eso hacerlo? Y si es que no dejan hacer, etcétera, etcétera. Ah, pero ¿sabes qué? En esas tus 3 hectáreas, si en vez de pasto natural tienes pasto cultivado, vas a incrementar 18 veces la capacidad de carga. Eso por un lado. Pero, oye, ¿para qué te vas a conformar con tener pues, esta unidad que no te da más que tanto de ingreso? Ahora tenemos la tecnología y tengo un proyecto que estamos ejecutando ahorita en las alturas de Atacama en Chile, con cultivos hidropónicos para alimentar alpacas y llamas y toda la cosa. O sea, en un vivero de 300 metros cuadrados, con cultivo hidropónico, tengo para alimentar 1000 ovejas. Entonces, no me digan que no hay la tecnología, sea la tecnología. Y puedo tener todavía ovejas lecheras que te producen leche que son $1.50 el kilo en vez de un sol que es la leche de la vaca. O sea, el problema fundamental es cómo hacer que en esos minifundios se use la tecnología. Y ahí eso lo dejo a los políticos porque yo estoy muy ocupado de estar con la parte tecnológica. Ya, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Su obsequio, doctor, su obsequio. Ahí está. Espera, disculpe. Bien, presente, doctor. Reciba, Le recuerdo ingeniero, que reciba también su le diploma, por favor. Ingeniero, su diploma visible, por favor. Ah, ¿quieres que enseñe el diploma? Ah, ahí está, ahí no. Así como está, ya, por favor. Ahí está, ahí está. Te agradezco. Aplausos para el doctor.